Estimados amigos y hermanos, paz de Cristo. Este es el ministro Lucas Elías, que una vez más los saluda desde su canal, Ministerio de Poder, con nuestro pastor Miguel Ramírez, quien una vez más me ha invitado a que compartamos con ustedes este precioso mensaje de la palabra de Dios. Así que nosotros hicimos una oración ya antes de comenzar y pues me siento muy contento, muy libre en el Señor para transmitir este hermoso mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Así que voy a invitarlos a que abran sus escrituras en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 20, para entrar en el consejo de la palabra de Dios. Y dice el libro de Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Le he puesto como título a este mensaje: una vida nueva en Cristo. ¿Por qué una vida nueva? Porque todos nosotros, los que venimos al camino del Señor, tenemos que comenzar a vivir una vida nueva. Y nadie mejor que el apóstol Pablo para darnos el consejo de cómo vivir esta vida nueva, de cómo comenzar a vivir por este camino que nuestro Señor Jesucristo nos ha marcado. Y el apóstol Pablo nos dice en este versículo 20 del capítulo 2 de Gálatas, nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Algo que la iglesia debe de entender o comprender es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Cuando el apóstol Pablo nos señala: con Cristo estoy juntamente crucificado, el apóstol Pablo nos está dando a entender que todo hijo de Dios, que todo cristiano, debe de estar crucificado con Cristo. Debe de estar crucificado para el mundo, o muerto para el mundo. Y cuando nosotros estamos crucificados para el mundo, ya no vivimos nosotros, sino que ahora Cristo es el que comienza a vivir en nuestra vida. Y por esa razón dice el apóstol Pablo: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, en el libro de los Romanos 5:14, el apóstol Pablo nos hace un señalamiento por la razón de que nosotros, antes de venir al camino del Señor, nosotros vivíamos en el mundo, vivíamos separados de Dios, y nosotros crecimos sin conocimiento de Dios. Muchos de nosotros bajo doctrinas erróneas, bajo doctrinas erradas, ¿verdad? Donde nuestros padres, siguiendo tradiciones, pues nos enseñaron así. Alejados de Dios vivimos, y este alejamiento viene desde el principio de la creación. Cuando nosotros allá en el jardín del Edén decidimos desobedecer a Dios, o cuando nuestros padres Adán desobedece al Señor, nosotros quedamos separados de Dios. Entonces, Dios, muchos de ustedes saben que Dios había dado un mandamiento, y el mandamiento era: de todo árbol del huerto podrás comer,
pero del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, no has de comer, porque el día que de ese árbol comas vas a morir. Entonces la muerte significa separación. Y el hombre fue expulsado de la presencia de Dios. El hombre fue separado de Dios. Y al quedar el hombre separado de Dios, el hombre comenzó a vivir una vida por sí sola, por sí misma, sin conocimiento de Dios, sin saber cuál era la palabra de Dios o cuáles eran los mandamientos de Dios. La humanidad no los conocía. Entonces, cada quien vivía como bien le parecía. Todos los seres humanos comenzaron a vivir como bien quisieron cada uno de ellos, alejados de Dios completamente por cuanto fuimos expulsados del paraíso. El hombre, la Escritura nos señala que en el principio vivía en la eternidad con Dios, pero al desobedecer a Dios, Dios nos expulsa de la eternidad para comenzar a vivir nosotros en el tiempo. Y salimos de la presencia de Dios, alejados de Dios, separados de Dios. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo viene al mundo, nuestro Señor Jesucristo una vez más nos trae el acercamiento a Dios. Cristo nos abre la puerta para que una vez más la humanidad pueda tener comunión con Dios, pueda acercarse una vez más a Dios. Y nos dice el libro de los Romanos capítulo 5 verso 14, dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la desobediencia de Adán, el cual es figura del que había de venir. Si analizamos esta pregunta, estas palabras que el apóstol Pablo nos está declarando, nos está diciendo: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿A qué se refiere o qué es lo que quiere decir él con esto? Bueno, la razón por la que Pablo nos dice que no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, es porque desde que Adán fue expulsado del paraíso, el hombre no volvió a tener comunicación con Dios. El hombre quedó separado de Dios. Solamente unos cuantos hombres pudieron acercarse a Dios, pero porque Dios se los permitió, como es el caso de Abel, Enoc, el caso de Noé, el caso de Abraham y sus hijos. Entonces, pero aún así la Escritura nos señala que aunque ellos no desobedecieron a Dios de la misma manera que Adán, también quedaron de todos modos separados de Dios. De todos modos ellos quedaron prácticamente muertos espiritualmente. O sea, el resto de la humanidad, solamente ellos tuvieron comunicación con Dios. Entonces, cuando Dios le da la ley a Moisés, al darle los 10 mandamientos a Moisés, se nos abre la puerta para que pudiéramos nosotros acercarnos o tener comunicación con Dios. El acercarte a Dios por medio de su palabra es volver a vivir otra vez. Pero en aquel tiempo solamente la pura nación de Israel eran los únicos que tenían ese privilegio de estar cerca de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo ha venido al mundo para que todos nosotros podamos conocer los mandamientos de Dios, para que todos nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Por esta razón es importante que todos nosotros, los hijos de Dios, los que hemos recibido a Cristo, los que nos venimos bautizando, aprendamos a vivir una vida nueva, una vida en obediencia y no en desobediencia como vivimos en el pasado. Entonces, ¿para qué? Para que podamos comenzar a vivir en la eternidad con Cristo. Esta es la promesa más grande, más maravillosa que Dios le ha hecho al hombre. Y no tenemos que esperar hasta que nosotros muéramos para poder entrar en esta vida eterna, para comenzar a vivir en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque desde que tú recibes a Cristo en tu corazón, recibes su palabra y comienzas a vivir cerca
de nuestro Señor Jesucristo. Comienzas a vivir una vida eterna, porque ya nosotros ya no vivimos separados de Dios, porque la muerte significa separación. Pero al tener a Cristo, al acercarte a Cristo, ya no estás separado de Dios, sino que ahora estás cerca de Dios. Cristo nos ha abierto esa puerta, nos ha abierto ese camino para poder llegar hasta su misma presencia. Pero es necesario que cada uno comience a vivir una vida nueva, una vida en sujeción, una vida en obediencia a la palabra de Dios. La vida cristiana no es la misma vida con la vida cotidiana del mundo. El mundo vive una vida diferente y muchos de nosotros sabemos lo que es la vida del mundo. Hay una grande diferencia. Antes de que sucediera este problema que estamos atravesando, de este virus que está causando tanta muerte, tanta tragedia, tanto dolor en los corazones de la humanidad, porque mucha gente ha estado muriendo y miramos nosotros, ¿verdad?, el terror reflejado en el rostro de la humanidad. Pero antes de estas cosas, ¿cómo vivía el mundo? Se llegaba viernes por la tarde y comenzaban a arreglarse las mujeres, los hombres, a pintarse, a ponerse sus botas, sus cinturones, y corrían a los bailes, corrían a las cantinas, corrían a ver al compadre que ya tenía una fiesta, y esa era la vida del mundo. Otros se dirigían a cometer adulterio, fornicación, a chismear y a meterse en un sinnúmero de problemas, y esa es la vida del mundo. Entonces, es una gran diferencia la vida cristiana con la vida del mundo. Y la iglesia tiene que aprender a vivir una vida recta, una vida agradable conforme a la palabra de Dios. Ahora nuestras vidas están separadas totalmente de nuestra antigua manera de vivir. Cuando nosotros fuimos llamados al arrepentimiento, dejamos las cosas pasadas, las cosas que hacíamos, para comenzar a vivir una vida nueva, una vida diferente, donde nuestra naturaleza pecaminosa tiene que dejar de existir. Y cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tenemos que luchar para dejar de vivir la vida que veníamos viviendo en el mundo. La única manera de que nosotros podamos dar muerte a esa naturaleza pecaminosa es viviendo una vida consagrada a Dios. Y en este tiempo, como hijos de Dios, debemos de aprovechar el tiempo que tenemos para dedicarlo a servir a Dios con todo nuestro corazón. Porque no hay excusa para no orar. No hay excusa para no ayunar, no hay excusa para no leer la palabra de Dios, para sentarte con tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia y comenzar a leer la palabra de Dios, porque estamos en casa. Entonces es el tiempo para que nosotros podamos, una vez más, los que se han alejado de Dios, volver a acercarte a Dios, porque ahora tenemos el tiempo, lo que antes no teníamos, porque antes era la excusa: es que no tengo tiempo, es que llego cansado, es que un pero tras otro pero hoy en día ya no tenemos esa excusa. Estamos encerrados en casa con todas las posibilidades de tomar tu Biblia, de dormirte tarde, porque no tienes trabajo que ir a hacer los que no están trabajando. Entonces, la única manera de nosotros podemos de darle muerte a esta naturaleza pecaminosa es comenzar a vivir una vida consagrada a Dios. La vida cristiana consiste en ser salvos de nuestra naturaleza pecaminosa. No tener una relación con Dios nos abre la puerta para vivir una vida en la carne. Y ese es el problema que muchos hermanos en este tiempo están atravesando, porque están expuestos, ya que al no tener la responsabilidad de asistir a una iglesia,
al no tener uno el cuidado de que el pastor te vaya a llamar porque no fuiste a la iglesia, o sea, es un tiempo o son momentos, días peligrosos, días en que el cristiano puede llegar a caer en el enfriamiento. Si usted se descuida, si usted deja de leer la Biblia, si usted deja de ayunar, si usted deja de orar y aparte no está yendo a la iglesia, es un tiempo peligroso. Y los tiempos peligrosos, ¿verdad?, nosotros tenemos que hacerlos a un lado, tenemos que tornarlos en tiempos, ¿verdad?, de felicidad, de consagración, de búsqueda al Señor. No tener una relación con Dios abre la puerta para vivir una vida en la carne. Entonces depende de usted, depende de mí, si yo busco a Dios en la intimidad de mi hogar o yo mismo me enfrío y apago al Espíritu. Y la Escritura dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. El no tener comunicación con Dios es contristar al Espíritu. En el libro de los Romanos 8:13 nos dice: porque si vivís conforme a la carne, dice, moriréis. Entonces, estos tiempos son tiempos peligrosos para la iglesia que no está orando, para la iglesia que no está ayunando, para la iglesia que no está alimentando su alma de predicaciones de la palabra de Dios. Mas dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu, la palabra es el Espíritu de Dios que nos habla. Cuando pecamos, contristamos al Espíritu Santo y Satanás gana terreno. Entonces pierdes el gozo, te alejas, te separas de Dios una vez más, te separas de otras personas y entonces nos convertimos en piedra de tropiezo para nuestros hermanos débiles y para aquellas personas que nos están viendo que somos cristianos. Entonces causamos pena y causamos dolor inimaginable, porque muchas personas que están atribuladas, en cierta manera depositan la confianza en uno como hijo de Dios y tratan, aunque alejados, pero tratan de parecerse un poco a nosotros. Porque los hijos de Dios no peleamos, porque los hijos de Dios no discutimos, porque los hijos de Dios vivimos una vida en felicidad. Y la gente dice: oh, yo quiero ser como él, yo quiero ser como esa familia. Entonces, nosotros debemos de dar un buen ejemplo. Vivir una vida consagrada a Dios es tener tiempo a solas para estar con Dios, para pasar tiempo con Él, para vivir, ¿verdad?, una vida recta delante de Dios, que es lo que generalmente no tenemos, porque nos preocupamos por muchas cosas, nos preocupamos por cumplir con nuestro trabajo, nos preocupamos por cuidar a nuestros niños, por darle de comer al esposo, por vestirnos bien, nos preocupamos por muchas cosas, por tener relaciones entre amigos, entre familias, pero lo que más debería de preocuparnos es tener una relación con Dios, tener una vida íntima con Dios. Marcos capítulo 1, verso 35 y 37 nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Fíjense, nuestro Señor Jesucristo nos da un ejemplo de una vida consagrada a Dios, de una vida separada del mundo. Vivía en el mundo, pero no pertenecía al mundo, porque Él tenía un propósito, tenía Él una relación con Dios. Y Cristo dice: se levantaba muy de mañana. Y eso es lo que el cristiano debe de hacer, levantarse muy de mañana. Es un hábito que todo cristiano debe de procurar formar en su familia, ¿verdad?, formar en su vida. El levantarte muy de mañana y tener, ¿verdad?, y buscar a Dios, tener una relación con Dios,
Jesús se levantaba muy de mañana, dice, y siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Este es el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos marcó. Para poder vivir la vida cristiana se necesita obedecer a Dios, no desobedecerlo como lo hizo Adán. La desobediencia te separa de Dios, te aleja de Dios. En el libro de Deuteronomios capítulo 27 verso 10 nos dice: oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. La palabra de Dios permanece viva para siempre y este mandamiento todavía está hasta el día de hoy. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Es un mandamiento el vivir conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, parte de la vida cristiana es la lectura, el estudio diligente de la palabra de Dios acompañada de oración para tener entendimiento y sabiduría, y por una relación más estrecha e íntima con Dios a través del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es el Espíritu Santo el que nos acerca a Dios, el que discierne nuestros pensamientos. Cuando aprendemos a obedecer a Dios, comenzamos a caminar en un nivel mucho más alto, donde ya Satanás no se atreve a acercarse a ti. La Escritura nos dice claramente: resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando tú aprendes a obedecer a Dios, comienzas a caminar en ese nivel donde ya Satanás ni siquiera se acerca a ti. Huye de ti porque te teme, porque sabe que tú eres un hombre, una mujer obediente a la palabra de Dios. Cuando estaba en el colegio, una vez nos dijo un maestro: Satanás no le tiene miedo a aquellas personas que salen a predicar la palabra de Dios todos los días y viven una vida en desobediencia a la palabra de Dios. Un hombre puede salir todos los días a predicar la palabra de Dios, pero si no obedece a la palabra de Dios, si no se sujeta a los mandamientos de Dios, lo único que le causa a Satanás es risa. Pero cuando un hombre tiene una relación con Dios, está sujeto a la palabra de Dios y obedece la palabra de Dios y sale a predicar, a ese Satanás sí le tiene miedo, porque sabe que ese sí va a robarle almas, porque predica con la palabra, predica con su ejemplo. Entonces, la base fundamental de la vida cristiana se basa en creer en nuestro Señor Jesucristo y obedecerlo. Pablo nos dice: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, ya no vivimos para el mundo. Ahora, lo que ahora vivo, si estás vivo en la carne, lo vivo en la fe, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos. Romanos 1:17 nos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe. Nosotros debemos de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Y por esa fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, sabemos que nada nos va a suceder, aunque estemos atravesando por el valle de muerte, por la desolación, por los problemas, aunque te quedes sin trabajo, aunque te quedes sin comida. Cuando tú tienes fe en nuestro Señor Jesucristo, Él va a buscar la manera de hacerte llegar el alimento, el pan de cada día.
que eso es lo que no te va a faltar. En 2 de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. O sea, la vida cristiana consiste en que ahora nosotros somos nuevas criaturas, somos personas nuevas. Cristo es el único que te da la oportunidad de comenzar a vivir una vida nueva, una vida diferente. Nadie más te da la oportunidad de comenzar de nuevo, de volver a corregir tus errores. Solamente Cristo. Por eso dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva creación. Ha dejado su naturaleza pecaminosa, su vieja vida, para comenzar a vivir como una nueva criatura, creado según, ¿verdad?, la palabra de Dios, según el mandamiento de Dios. Dice: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque Cristo hace nuevas todas las cosas en nosotros. La gente comienza a vernos de una manera diferente, porque ya no somos la misma persona. Ahora somos personas completamente diferentes. En el verso 18 nos dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Estimado amigo, visita, que quizás llegues a mirar este mensaje. Este mensaje es para usted. La Escritura dice que Dios estaba en Cristo. Dios vivía en Cristo, porque en Cristo moraba toda la plenitud de la deidad. Y viviendo en Cristo, reconcilió consigo mismo al mundo, no tomándote en cuenta a ti tus pecados, tus ofensas, tu manera desordenada de vivir. Y nos encargó a nosotros el ministerio de la predicación, de la reconciliación. Cristo, a través de nosotros, a través de la iglesia, te manda este mensaje: reconcíliate con el Señor. Escapa de la sentencia de muerte, que es la separación. Porque una vez que llegues a morir sin Cristo, mueres separado eternamente de Dios. Nunca más vas a volver a tener comunicación con Dios, excepto en el día del juicio, en el cual el Señor te llevará o te mandará a un lugar que no querrás ir. Por esta razón, la iglesia sigue predicando la palabra, y como dice, nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios te rogara por medio de nosotros: reconcíliate con Él. Ven a los pies de Cristo y date cuenta que vivir la vida cristiana es lo mejor que te puede pasar en la vida. Vivir la vida cristiana es lo más hermoso que hay en este mundo, porque el cristiano vive una vida de felicidad, una vida de armonía, una vida de paz, de tranquilidad, porque confiamos completamente en nuestro Señor Jesucristo, sin temor a la muerte, porque la muerte nos acerca a Dios. Solamente es un paso para que nosotros podamos llegar a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo nos decía: para mí es mejor estar con Cristo que estar aquí, pero por causa de vosotros es mejor estar en esta tierra. Pero Pablo dice: para mí es mejor estar con el Señor. Y todos los que amamos a nuestro Señor Jesucristo, pues a la verdad quisiéramos estar con el Señor. Pero por causa de la palabra, por causa de la familia, pues tenemos que estar aquí hasta que Dios nos llame a su presencia. Pero el día que partamos, nos vamos con regocijo, con felicidad, porque ángeles vienen por nosotros en el día de nuestra separación, en el día en que este cuerpo se separa de esta alma que habita dentro de este cuerpo. Así que lo más difícil para un cristiano que ha nacido de nuevo por la palabra de Dios es entender que somos amados de Dios.
Muchas veces el cristiano no se da cuenta cuánto Dios lo ama a él. Y por esta razón, ¿verdad?, el no entender el amor de Dios, andan entre altas y bajas. Días van a la iglesia, días oran, días ayunan, otros días se alejan de Dios y se quejan con fulano, sutano por sus problemas, porque no ponen su confianza en Dios. Cuando la Escritura nos dice: por nada estéis preocupados, mirad las aves del cielo. Entonces, esto es vivir la vida cristiana. Lo más difícil para un cristiano es entender cuánto Dios te ama y que nunca te va a dejar sumergido en tus problemas. Clama a mí y yo te responderé, nos lo dice el Señor de una y de muchas maneras, de manera que el Hijo de Dios confíe plenamente en Él. Lo único que nos pide el Señor es que vivamos una vida nueva, una vida agradable y recta delante de Él. Cristo te ama tal y como tú eres. Cristo sabe que vives en un cuerpo de pecado, pero que luchas día con día por no apartarse de sus mandamientos. Él sabe nuestras luchas, Él sabe nuestras pruebas y Él está de nuestro lado. Dios no nos aborrece porque nosotros un día caigamos y otro día nos levantemos. No, la Escritura dice: 7 veces caerá el justo y otras tantas el Señor lo levantará. Lo importante es que tú te levantes de cada caída que te llegues a dar. Lo mejor es no caer, pero si caes, levántate y comienza a caminar, comienza a vivir la vida cristiana. Voy a concluir diciéndoles que vivimos en un mundo que está abiertamente siendo manipulado por espíritus de demonio, espíritus de egoísmo, de odio, de rencor, de miedo, de rechazo, de resentimiento, de avaricia, de envidia, de racismo y falsas doctrinas que hoy en día cobijan lastimosamente nuestro evangelio, nuestra religión. Y la iglesia tiene la obligación de llevar este mensaje de santidad, de esperanza para la humanidad, viviendo nosotros una vida nueva en nuestro Señor Jesucristo, basándonos en que Él, ¿verdad?, nos ha comprado, ¿verdad?, nos ha separado del mundo y de todas las cosas, de las demás cosas, para vivir solamente por Él y para Él. Debemos enseñarle al mundo que está sumergido en el egoísmo, en el odio, en el rencor, y lo miramos en las tiendas, como unos se procuraban de no dejándole nada a los demás. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de egoísmo, de resentimiento. Y la iglesia tiene que enseñarle al mundo cómo se debe de vivir la vida en Cristo, la vida nueva en el Señor. Que Dios me los bendiga a todos ustedes. Quiero terminar con una oración, orando por todos ustedes. Le doy gracias a nuestro pastor Miguel Ramírez por permitirme compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios, y estaremos orando para que el Señor nos permita juntarnos una vez más como pueblo, como iglesia, en aquel lugar donde nos hemos congregado. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, que me has permitido, Señor, traer este mensaje a tu pueblo, a tus hijos. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, tome conciencia, Padre, de cómo estamos viviendo en este tiempo, Señor, cada uno en nuestros hogares. Ayúdanos a corregir nuestras vidas, ayúdanos a vivir de una manera recta y agradable, Señor. Que seamos, Padre Santo, lámparas, que seamos luz para todas aquellas personas que nos conocen, que nos rodean, Padre. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu iglesia, bendice a nuestro pastor,
Miguel Ramírez, Padre, a su esposa, a sus hijas, a su familia. Bendice este hogar, Padre. Bendice nuestra iglesia, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre amado. Amén. Gracias, Señor. De nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Y vamos a poner el reino de las tinieblas bajo nuestros pies. Que toda obra de maldad se someta al poder de nuestro Dios. Y lo vamos a declarar, iglesia, como un grito de batalla, como un grito de guerra en contra de las tinieblas. Y vamos aquí. Dios es por nosotros.